Todos los viernes, 7 de la noche, hora Venezuela, por Generación Excelente TV. Autoridad delegada, cuando el autor principal delegue su autoridad en personas para hacer algún trabajo, para hacer alguna cosa, según el gusto del creador. Repito, por ejemplo, yo soy el creador de la película Terremoto en la Ciudad, que vamos a estrenar muy pronto. Y las cosas deben darse según como yo siento, yo deseo, yo quiero, porque se me atribuye esa autoridad por haber creado ese producto, ¿ok? Tomar esa película y utilizarlo otro sin permiso de todo el equipo de Terremoto en la Ciudad es caer en piratería. Bueno, es una advertencia ya de por sí para que vayamos pensando en todo esto. Y cuando se toman las cosas sin permiso del dueño, tarde o temprano la persona sufre consecuencias por causa de eso. Eso es lo que estamos llamando el juicio que viene sobre la tierra, un juicio justo porque se ha tomado la tierra, se ha tomado lo que no pertenece a las personas y están utilizándolo sin permiso, sin autoridad y sin la aprobación del dueño de lo creado. Entonces tenemos los 10 mandamientos y vamos a ver cuál es la primera autoridad delegada. La primera autoridad delegada de Dios, que es el autor y el que tiene la autoridad, lo delegó sobre, refiriéndose a la pareja, al hombre, porque en Efesios 5, 22 al 24 dice que el hombre es cabeza de la mujer. O sea, no puede haber dos capitanes en un barco. Y hoy día están tratando de hacer precisamente todo lo contrario y eso va a traer consecuencias. Dios puso al hombre como cabeza, ¿verdad?, en el hogar, y Génesis 2:18 lo dice claramente, de que Dios estableció a la mujer para que sea la ayuda idónea para el hombre. Se ha dicho muchas veces que la familia es la base de la sociedad y eso es muy cierto. Para que una familia esté bien constituida y le vaya bien, deben aceptar el consejo que el creador, que el autor de todo ha diseñado, sus leyes, y sus leyes están justamente de que la mujer se sujete al hombre como cabeza del hogar y la mujer es la ayuda idónea, significa que ayuda a que el hombre cumpla su visión, la visión, su rol. Ese es el trabajo de la mujer. Y el trabajo del hombre es que amando a esa mujer, y esto es bien interesante que dice Efesios 5:25 que el hombre debe amar a la mujer. ¿Cómo debe amar a la mujer? Aquí me llama la atención porque Pablo compara a la mujer con la iglesia y compara a la iglesia con la mujer. Y dice que así como Cristo amó a la iglesia, así deben los hombres amar a su mujer. ¿Para cuándo? ¿Hasta cuándo? Juan 13:1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Así que si hay que tomar el ejemplo, como Cristo amó a la iglesia, lo amó hasta el fin, lo amó completamente para siempre. Y así debería ser el rol del marido con la esposa, amarla hasta el fin. Y la mujer igualito para con el hombre. Cuando se viola esa ley y se busca utilizar otras formas, traerá consecuencias porque el dueño de todo este negocio es el creador, es él que tiene la autoridad. Ahora, en la segunda parte de la familia serían los padres, porque los esposos se unen y luego se convierten en padres. Y Efesios 6, 1 al 3 dice claramente: hijos, sujétense a vuestro padre como conviene, sujétense a vuestro padre, honra padre y madre, para que sea de larga vida sobre la tierra. Así que aquí esto no ve más la autoridad delegada en el hombre y luego en los padres, hombre y mujer,
y los hijos deben sujetarse a esos padres. Pero también ahora en Efesios 6:4 dicen que los padres no deben hacer que se enojen sus hijos, o sea, teniendo actuaciones injustas. Entonces, cuando tú ves, atención, que el hombre no es cabeza en su hogar, está desobedeciendo al autor. Cuando tú ves que los hijos no obedecen a sus padres, están desobedeciendo al autor. Cuando tú ves que los padres lo que hacen es enojar a los hijos y exasperar a los hijos, están desobedeciendo al autor. Según la autoridad delegada, el gobierno. Dice Romanos 13, 1 al 3, que debemos sujetarnos a las autoridades terrenales. Esa es la segunda autoridad. Ahora, ¿qué pasa cuando los gobiernos desobedecen al autor, al creador, al legislador? ¿Qué pasa cuando el gobierno, que es una autoridad delegada de Dios, se vuelve contra Dios? Entonces se vuelve ilegítimo. Y ahí comienzan las consecuencias, señores y señoras. Luego tenemos la tercera autoridad, que es la iglesia. Mateo 5, 13 y 14 dice que ¿qué es la iglesia? Luz del mundo, sal de la tierra. ¿Para qué sirve la sal? Para que no se corrompa la sociedad, para sanar a la sociedad y para darle gusto a la sociedad. Para eso está la iglesia. Cuando la iglesia no cumple su rol, entonces también está en desobediencia. Efesios 5, 32 dice claramente que Pablo sigue hablando sobre el amor de Cristo con la iglesia y el amor que lo compara con el amor del hombre con la mujer, y dice que la iglesia, el amor de Cristo con la iglesia es un misterio, porque es algo sobrenatural. Eso de la iglesia en esta tierra es algo bien interesante y sobrenatural, pero debe estar sujeta a los gobiernos, pero al mismo tiempo velar para que el gobierno mantenga la justicia dada por el autor de los cielos y de la tierra. Y número 4, el empresariado. Efesios 6, 5 al 9, te hablas como los siervos, los que trabajan en las empresas, cómo deben comportarse con su amo, haciendo las cosas correctamente, no agradando al ojo. O sea, no hacer las cosas cuando el amo esté ahí, cuando el dueño de la empresa esté ahí, sino hacer siempre todo, estando él o no estando, porque lo deben hacer para con Dios. O sea, claro de que Dios les está viendo. De igual manera, los amos, los empresarios deben tratar a los siervos con justicia, honrándoles, reconociendo que son seres humanos, dándoles el dinero que les corresponde en justicia, y todo esto traería una sociedad magnífica. Eso es el consejo de Dios, o más bien el mandato de Dios. Ahora, deben saber entonces que los 4 primeros mandamientos de los 10 tienen que ver con el autor, ¿ok? Amar a Dios sobre todas las cosas, no tener ninguna cosa, nada que esté puesto antes que Dios, eso es idolatría. Habla claramente sobre no tomar su nombre en vano y habla sobre el descanso. 4 leyes que tienen, o mandamientos que tienen que ver directamente con Dios para con todos los seres humanos. Después tenemos el mandamiento 5, que es la autoridad delegada, que es la familia, esposo, padres, hijos, ¿ok? Luego tenemos el del gobierno, que tiene que ver con los mandamientos 6, 7, 8 y 9. O sea, implícitamente se nota que no matarás, no adulterarás, no robarás, no mentirás, ¿ok? Esos 4 tienen que ver con el comportamiento que debe haber en la sociedad. Ojalá todos en justicia, pero si no, el gobierno está para castigar si están desobedeciendo estas leyes de justicia, que significa dar a quien lo que se merece. Ahora, y el último, que dice no codiciarás, tiene mucho que ver con el empresariado, o sea, crear trabajos para que en vez de estar codiciando, envidiando, que lleva muchas cosas injustas, que el hombre trabaje y que su trabajo sea reconocido y que las personas puedan superarse y llevando todo lo que se necesita a su casa. Entonces los 10 mandamientos nos lleva a un todo a entender cómo debe ser la sociedad.
la sociedad pudiese ser muy feliz si obedecieran al autor, si obedecieran al creador, si tomaran en cuenta sus mandamientos. Pero hoy tenemos una sociedad en desastre mundial, precisamente porque la piratería, que es tomar lo que no es suyo, usar lo que no es suyo de una manera violenta con intención de esclavizar y de adueñarse. Wow, esto nos debe llevar a mucha reflexión. ¿Qué tal? ¿Cómo se están sintiendo cuando el tema de hoy que habla, sálvese quien quiera? Estamos viendo el panorama de Abraham, está con el Señor le dice, vengo a enjuiciar a Sodoma y Gomorra porque sus pecados son irreversibles, no hay manera ya que se arrepienten, y Abraham comienza a interceder diciendo, tú como juez, o sea que Abraham era supremamente más inteligente que la cantidad de personas que hoy día dicen ser sabios, pero que la Biblia dice que son necios, porque cuando tú no tomas en cuenta a Dios, eres un necio, porque finalmente vas a tener que reconocer a Dios. La humanidad entera va a reconocer a Dios y va a reconocer que le faltó al autor, que violaron autoría, que violaron derecho del autor y por lo tanto merecen castigo. Eso es lo que pasa cuando una persona piratamente toma lo que no es suyo y entonces tiene como consecuencia el castigo. Nos vamos a un corte y retomamos con la última parte de este subprograma, La Verdad Revelada, y el tema de hoy, sálvese quien quiera, y meditando en eso, de que Abraham intercedió, pero la gente de Sodoma, de Gomorra, de Seboim, de Suar, de Abna, estaban embelesados en su pecado, cada quien haciendo las cosas a su manera, sin pensar en consecuencia, y ya le venía el juicio y nadie estaba sabiendo ni interesados en ese juicio. ¿Quién es el que puede enjuiciar? El que tiene el derecho. Y Abraham conocía claramente que Dios era el juez de la tierra, y el juez es el que tiene la última palabra, el que sentencia. Volvemos ya. Vamos con la última parte de su programa La Verdad Revelada por el día de hoy, y el tema, sálvese quien quiera. Y ustedes saben que se dice sálvese quien pueda, pero en este caso es sálvese quien quiera, o sea, que está determinado de parte de cada quien. Si quieren tomar esto y creer lo que aquí dice, reconocer al Señor, que quiera. Si no, no hay manera, señoras y señores. Pero va a venir juicio sobre la tierra, y cuando ustedes están viendo todo lo que están haciendo, cambiando las leyes de Dios y tomando los 10 mandamientos, como dice el Salmo 2, que la gente se están amotinando, los reyes y los gobernantes se unirán juntos contra Dios y contra Jesucristo, contra el Mesías, y dirán, vamos a liberarnos de las ligaduras y vamos a hacer lo que nos provoca hacer, lo que nos sentimos hacer, vamos a hacer nuevas leyes, vamos a dejar todo esto atrás y vamos al progreso, vamos progresando, vamos cambiando, vamos haciendo otras cosas. Y dice la palabra de Dios que el hombre que piensa así es un necio que no está reconociendo la autoría del que diseñó y del que creó todas estas cosas. Pero yo quisiera leer Efesios 5, del 22 adelante. Dice, las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborrece o aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso.
Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ahí está totalmente la primera autoridad, tanto como esposos y luego como padres, y los hijos para con los padres. Bueno, viene ahora en esta segunda parte. En Efesios 6 ahora dice, los hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criados en disciplina y amonestación del Señor. Luego se habla sobre el empresariado y dice, siervos, obedecen a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Aquí se está hablando un lenguaje porque en aquella época había pues los esclavos, no como se pretende creer esa esclavitud malvada, injusta, sino simplemente personas que servían pues a sus amos. Hoy día se dice claramente, hablando de los empleados que van y trabajan en las empresas de los dueños. Y fíjate cómo dice, obedezcan a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, dando a entender que los que trabajan en las empresas deben servir a sus amos, haciendo lo que es correcto, sin robar lo que no es suyo, llegar a la hora correcta y hacer su trabajo estando o no estando, porque lo deben hacer para el Señor, que sí lo ve y está en todas partes. Versículo 8 dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y ahora habla a los empresarios. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. ¡Wow! ¡Qué cosa tan maravillosa que están ahí impregnados! La autoridad delegada. Cuando se delega una autoridad, la persona que tiene esa autoridad delegada debe saber que su autoridad se mantendrá mientras esté sujeta o sujeto a la autoridad principal de donde viene todo. Así que hoy día la piratería está llegando a su máxima expresión y está trayendo que el autor de todo tenga que levantarse como juez y sentenciar a los que están tomando lo suyo sin derecho, sin autoridad de parte de él. Esto es fuerte. ¿Que hacia dónde vamos? Vamos hacia un juicio, señores y señores. Cuando yo escucho lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en Latinoamérica, lo que está pasando en Asia, lo que está pasando en China, justamente, lo que está pasando en otros lugares, vemos que se está colmando, está llevando, porque el mismo Romanos, como lo leí, la ira de Dios, o sea, viene el juicio, porque Dios no va a permitir que esto continúe. Apocalipsis 20, 11 al 15 dice, al final, el capítulo, óigame bien, oiga, mis amados del Señor, amigos, oigan, esto es la realidad, lo que va a pasar. En el versículo 11 dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El versículo 15 es la que impresiona. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pues bien, yo no sé cuántos quieren hoy entender, sálvese quien quiera, porque viene el juicio, señores. Óigame bien, naciones de la tierra.
Óigame bien, todos los que están usando la piratería, no reconociendo al Creador y sus mandamientos. Es para todos nosotros. Es hora de meditar, de arrepentirnos, de reconocer a Dios, su autoría, y tomar decisiones de hablar con Él y pedir perdón y que nos ayude a cumplir con su voluntad. Filipenses 2, 9 y 11 dice de la siguiente manera: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, refiriéndose a Jesús, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Eso es lo que va a acontecer, tarde o temprano. Toda rodilla se va a doblar, toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Y no se olvide que en el libro de Juan, el mismo Cristo dijo que toda la autoridad como juez, el Señor se lo entregó al Hijo. Cuando Cristo resucitó y ya en la gran comisión dijo: toda autoridad tengo en los cielos y en la tierra. Así que Jesucristo, el que la gente rechaza, que se burlan de Él, que están matando a muchos que están predicando el nombre de Jesús, que cada día son más odiados en el mundo los cristianos que tratan de hacer las cosas como Dios dice, y que la violencia sobre el cristiano es realmente reconocido, está pasando en el mundo entero. Y yo quiero hacerle una advertencia a los cristianos y a los creyentes y a los que predican la palabra, que hablan sobre tanto prosperidad y ganar el mundo y eso, que no se olviden que todo eso viene de parte del enemigo, que fue el enemigo que le dijo a Jesús justamente: póstrate a mis pies y te doy el mundo entero. Cuidado con eso de que esto y lo otro y que todo chévere y todo perfecto. Cuidado, hermanos amados, el mundo viene a odiar a los cristianos. ¿Por qué? Porque odiaron al autor de la vida, al mismo Cristo. Lo rechazaron, dijeron: no lo queremos. Y eso va a acontecer en este mundo. Van a decir: no queremos los cristianos, queremos hacer las cosas a nuestra manera. El misterio de la iglesia es que estamos aquí para decirle a todo, al hombre: toma tu lugar en tu casa. A decir al hombre: pórtese como debe ser, use la cabeza y ame y respete a su mujer y déle valor a su mujer. Que la mujer deje de estar gritando y queriendo dominar al hombre, porque no es lo correcto delante de Dios. A los hijos: obedezcan a sus padres, porque si no se les acorta la vida sobre la tierra. A los padres: dejan de estar fastidiando a sus hijos y tratándolos mal. Ayúdeles, aliénteles y denles el ejemplo que corresponde. A los gobernantes: mira, dejan de estar inventando leyes que van en contra de lo natural, que van en contra de lo establecido por Dios. A los empresarios: sean justos con sus empleados. Y a los empleados: dejan de estar haciendo cosas en contra de su empleador. La iglesia está para eso, pero también la iglesia está para decirle a la misma iglesia: dejan de estar imitando al mundo y dejan de estar queriendo las cosas del mundo. Porque todo aquel que se desenchufa de la forma y la manera como Dios estableció, estará perdiendo autoridad. Porque el propio autor vendrá y quitará la autoridad a todo aquel que esté violentando la autoridad entregada. Eso es bastante importante. Terminando esto, entonces, Juan 1:1, recordando a Juan oró, y el científico que hasta ahorita no han podido tener respuesta. Yo quisiera que entendiéramos Juan 1:1 con un poquito más de luz. ¿Ve cómo dice? Escucha cómo dice: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Esa palabra en griego, la palabra es logos. Logos. Entonces, vamos a decirlo utilizando esa palabra en griego. En el principio era el logos, y el logos estaba con Dios, y el logos era Dios. La palabra logos es la base de la palabra que conocemos
en español lógica. Entonces ahora vamos a utilizar la palabra lógica. En el principio era la lógica, y la lógica estaba con Dios, y la lógica era Dios. Podemos decirlo mejor. Y Dios es la lógica. Lógica viene, tú sabes, de lo contrario de necio, de tonto, de estúpido. Es de sabiduría. Y la palabra lógica, hay un sinónimo de esa palabra que es razón. Así que ahora vamos a decirlo de esta manera. En el principio era la razón. Y la razón estaba con Dios. Y la razón era Dios. O si lo podemos decir aún, y Dios era la razón. Y un día, cuando toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, todos dirán, porque mira, hasta Apocalipsis dice que la gente se esconderán en las cuevas, asustados porque vendrán, escóndeme de aquel. Dice y enseña claramente que todos, a pesar del juicio que vendrá, todos reconocerán que el juicio es justo, de que se violó la autoría de Dios. Entonces todos dirán lo que Juan dijo, Juan 1:1, que Dios tenía la razón. Mi consejo para todos y para mí es esto: tomar conciencia de que los mandamientos de Dios no es para tomarlo a la ligera, es para meditar, porque Él es el dueño, el creador. Él es el creador de los cielos y de la tierra. Tiene el derecho de autor. Por lo tanto, Él es el que pone las reglas y decide. Y un día, Él se levantará con toda autoridad para decir, hasta aquí. Y yo les digo, Jesús, hasta hoy, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Significa que Él en su primera venida vino como Cordero para salvar. Y dice, todo aquel que creyere será salvo. Quiere decir que todo el que quiera puede ser salvo del juicio venidero. Pero en su segunda venida, señores, porque Cristo vuelve, no vendrá como cordero, sino como león. El león cuando ruge está diciendo, cuidado, no toque mis límites porque yo soy dueño de todo. Ese león está rugiendo. Y cuando Él se levante, aleluya, atención, ya no vendrá como cordero, viene como aquel que va a enjuiciar, viene como juez de toda la tierra. Entonces, hoy podemos decir, sálvese quien quiera, pero el día de mañana ya no habrá esa oportunidad. Y eso fue lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Dice que el Señor esperó mucho tiempo a ver si se retractaban, pero cuando visitó a Abraham y dijo, voy a enjuiciar a Sodoma y Gomorra, Abraham intercedió, pero lamentablemente vino fuego y los consumió a todos. Vino juicio sobre esas cinco ciudades, porque su pecado era irreversible. O sea, ya no había manera que ellos se retractaran de su maldad. Que Dios los bendiga, que Dios les guarde hasta otro programa de La Verdad Revelada. Y no se olviden que ya esta semana que viene, el lunes 15, comenzará una programación exclusivamente para el estreno de la película Terremoto en la Ciudad, que se llamará La Semana del Terremoto. Estén muy pendientes porque en la Semana del Terremoto revelaremos el día del terremoto. Shalom, paz para todos. Se les ama con mucho amor. Todos los viernes, 7 de la noche, hora Venezuela, por Generación Excelente TV.